Hola amigos. En este video hablaremos sobre un tema que ha sido controversial en el campo psicológico y pedagógico, basándonos en el primer capítulo del libro Pensamiento y lenguaje de Lev Vygotsky, el cual se centra en la discusión de dos términos fundamentales, pensamiento y lenguaje. A continuación daremos inicio al tema en cuestión, dando cabida a la definición y aclaración de conceptos para que conforme vayamos avanzando en el proyecto, nos familiaricemos con cada palabra dicha. Ya en el respectivo desarrollo de este video mostraremos las diferentes posturas que se presentan, trabajando el pensamiento y lenguaje conjunta como individualmente. Claro está, involucrando otros términos, aspectos, métodos y características que hacen parte de esta interesante introducción. Empecemos. Pensamiento. Capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras. Lenguaje. Capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Palabra. Vocablo, voz o expresión. Significado. Como significado denominamos el concepto, idea o contenido que atribuimos a una cosa o símbolo. Conciencia. Como conciencia se define el conocimiento que un individuo tiene de sus pensamientos, sus sentimientos y sus actos. Fonética. Se ocupa del estudio de los sonidos en su realización física. Semántica. Estudia el significado de las palabras y expresiones, es decir, lo que las palabras quieren decir cuando hablamos o escribimos. Memoria. La memoria es la facultad del cerebro para retener y recordar eventos del pasado, sean sensaciones, impresiones, sentimientos o ideas concretas. Atención. Aplicación voluntaria de la actividad mental o de los sentidos a un determinado estímulo o objeto mental o sensible. Percepción. Hace alusión a las impresiones que puede percibir un individuo de un objeto a través de los sentidos. Comunicación. Transmisión de señales mediante un código común entre el emisor y el receptor. Inteligencia. Está relacionado con quien sabe escoger o seleccionar las mejores opciones para solucionar un problema. Los métodos de investigación que se utilizaron para el estudio de esta problemática fueron desarrollándose y perfeccionándose con el transcurso del tiempo. Aunque los investigadores anteriores cometieron un error optando por estudiar el método que analiza las complejas totalidades psicológicas del pensamiento verbal, en el cual se separan por elementos, ocasionando la desaparición de propiedades originales de él, y no proporciona las bases adecuadas para el estudio de la relación entre pensamiento y lenguaje. Por otra parte, el método denominado análisis por unidades es el mejor camino a seguir para este tipo de análisis, el cual conserva todas las propiedades básicas de los elementos en el total y no puede ser dividido sin perderlas. Este método nos permite el estudio adecuado de los totales complejos. ¿Entendieron? Para comunicarnos de una forma efectiva tenemos que conocer el significado de las palabras, al escucharlas utilizamos el pensamiento para saber qué nos comunican. En este caso, el pensamiento funciona como un lenguaje no verbal, más bien para uno mismo. Aún no se ha encontrado la verdadera relación que hay entre estos dos elementos. Lo único que se tiene claro es la importancia que tiene el significado entre estos conceptos involucrando la fonética y la semántica para llegar a un pensamiento lingüístico. El concepto de significado puede variar mucho dependiendo del contexto y lugares donde se maneje, pero es este significado el que da sentido y un orden a todo lo que pensamos. Para tener claras las teorías de Lev Vygotsky al momento de sus investigaciones científicas, vamos a observar una dramatización bastante interesante sobre él mismo, en la que de forma sencilla se resume su posición frente al tema.
buenas tardes. Nos encontramos en la oficina del reconocido psicólogo Lev Vygotsky. Profesor, buenas tardes. Muy buenas tardes. Profesor, aprovechando ya que estamos aquí en esta charla con usted, me surge una inquietud sobre pensamiento y lenguaje, sobre una tesis que usted formuló y que hace muy poco sacó. Quisiéramos que nos explicara un poquito acerca de eso. ¿Qué es primero, lenguaje o pensamiento? Bueno, la verdad, pensamiento y lenguaje pues es ya el trabajo o el resultado más bien de una serie de observaciones que he venido realizando hace mucho tiempo y basado también en algunas observaciones hechas ya por Piaget y por otros también psicólogos de este tiempo que han hecho observaciones también en animales, y lo que yo concluyo es que pensamiento y lenguaje se desarrollan muy de la mano, se desarrollan los dos, y además que se desarrollan en un contexto social. No se desarrollan en un contexto cerrado, sino que es algo que está en interacción y algo que está en constante movimiento, en constante transformación, y precisamente es en la interacción social donde se da este cambio. Por esto es que yo planteo también la zona de desarrollo próximo, que es pues como la tesis articuladora de todo este trabajo. Profesor, un ejemplo de la zona de desarrollo próximo como para que nos quede más claro. Bueno, la zona de desarrollo próximo es algo muy sencillo. Es el espacio, le pongo estos dos libros que hay acá, el espacio que hay entre este libro y este libro, es decir, esta zona de la mitad, entre lo que usted en este momento es capaz de hacer y lo que usted puede llegar a hacer, ¿sí? Ayudado, acompañado también por otras personas. Por ejemplo, cuando usted era niño, ¿usted era capaz solo de amarrarse los zapatos? No era capaz solo, ¿cierto? En un primer momento usted no era capaz, pero usted, acompañado por sus padres, fue capaz de desarrollarse y de llegar a este estado en el que usted ya es capaz solo de amarrarse los zapatos, ¿sí? Esa es la zona de desarrollo próximo, ¿sí? Entonces, esto nos permite comprender de que la asimilación precisamente del contexto social y el constante desarrollo, ¿sí?, de nuestras capacidades nos permite interiorizar eso en nuestro pensamiento, de manera que muy articulado al pensamiento está el lenguaje, ¿sí? El lenguaje que en cierta medida hay una intersección entre pensamiento y lenguaje, que es el lenguaje, el pensamiento verbalizado, que es a través del cual nosotros expresamos precisamente eso que estamos pensando, ¿sí? Por lo tanto, pensamiento y lenguaje van de la mano, ¿sí? Y los dos son los que nos permiten precisamente, a partir del contexto social, lograr un desarrollo en nuestra vida. Profesor, gracias por su atención, por brindarnos esas explicaciones que han aclarado mucho las dudas que teníamos sobre su tesis. Bueno, a ustedes muchísimas gracias también por el interés. Listo, profe. Los esperamos en otro programa con otro invitado. Para resolver y aclarar los aspectos más relevantes de la introducción al libro Pensamiento y Palabra de Lev Vygotsky, decidimos realizar algunas entrevistas con docentes de la Universidad de Nariño para saber qué opinan sobre las dos posturas expuestas anteriormente. Pensamiento y lenguaje, según el autor, debe que estudiarse de manera conjunta, dado que los dos van ligados. Si uno quiere hablar, tiene que pensar obligatoriamente. Sin embargo, los dos son diferentes en su proceder, aunque para estudiarse deben que ser juntos. O sea, si yo estudio el pensamiento como pensamiento, yo tengo que estudiar los componentes semióticos, los componentes semánticos, que son cosas independientes. Pero yo no les puedo dar significados e ideas si yo no los puedo expresar. Y ahí es donde Vygotsky dice: hay que estudiarlos conjuntos. Pensamiento y lenguaje van unidos para estudiar cómo el ser humano aprende, ¿sí? Conjuntos, como ciencias separadas, porque pensamiento es una cosa, lenguaje es otra, pero para el aprendizaje juntos, porque uno habla o expresa
que no necesariamente el lenguaje es hablado, lo que piensa. Entonces hay que estudiarse juntos. En principio, yo diría que se deben estudiar de manera separada, debido a que cada uno tiene sus propias características y sus propias manifestaciones. El pensamiento no está estrictamente relacionada con la capacidad del lenguaje, con la capacidad lingüística. Sin embargo, teniendo en cuenta que la principal forma de manifestación del pensamiento es el lenguaje, obviamente llega un punto en que es necesario analizarlos de la mano. Entonces, si vas a manejar expresiones de lenguaje que en últimas son manifestaciones del pensamiento de las personas, tienen que estar estrechamente ligadas. Así que en principio separadas, pero cuando ya se trabaja en lenguaje, definitivamente requieres estudiar también pensamiento. No exactamente. Aunque conozco poco de la psicología lingüística, yo no puedo considerar el pensamiento como lenguaje sin habla. En tanto que, por ejemplo, una persona que sea muda no necesariamente habla, pero sí piensa. Como creo que lo dije con anterioridad, hay unas ideas que uno tiene en el cerebro, los conceptos, y esas ideas son las partes semióticas del concepto. Y lo semiótico sobre la idea como idea, de lo que sea. Puede ser errónea, pero es una idea. Al estar como idea no necesariamente es hablada. Y al no ser hablada, entonces no quiere decir que no tenga pensamiento. Yo sí tengo pensamiento, aunque no necesariamente tenga que hablar. Y solamente vienen ideas a mi cerebro. Sí, pero yo diría que cuando hablamos del pensamiento es algo parecido a una conversación interna, porque no necesariamente piensas con el propósito de compartir tus ideas, simplemente es una conversación con uno mismo, y desde ese punto de vista, cuando tú reflexionas acerca de tus ideas, las profundizas, las analizas, realmente estás utilizando un lenguaje interno, digamos, de una manera simbólica. Sin embargo, cuando ya necesitas exteriorizar aquellos pensamientos, definitivamente necesitas del lenguaje para poder hacerlo. Entonces, volviendo al inicio de la respuesta, sí se podría considerar una conversación interna, pero no estrictamente desde el punto lingüístico, en el sentido de compartirlo con otras personas. Como lo dije hace un ratico, una persona sorda no puede hablar porque no es capaz de repetir lo que escucha, y uno aprende normalmente el lenguaje por repetición. Al no escucharlo, pues no puede hablar, pero eso no quita la capacidad de idear, en palabras más de representaciones mentales del componente semiótico, que ya lo dije varias veces. Entonces, lo que tiene una persona en su cerebro no es hablado, sino ideado. Y la idea es algo que de pronto no es tan correcto hasta cuando alguien se lo explique de manera más correcta. De ahí que el pensamiento y el lenguaje se lo debe que estudiar en común, porque a veces el lenguaje proviene del exterior y no del interior necesariamente. La parte del pensamiento en este caso es mucho más independiente de la parte comunicativa a través del lenguaje oral. Sin embargo, pues yo creo que para todos es conocido que ante la dificultad que presentan las personas sordas para comunicarse por vía oral, han desarrollado otros códigos y otros lenguajes que les permiten expresar sus pensamientos. Así que lo que para una persona sin estas
dificultades o estas discapacidades podría ser un gran inconveniente, realmente para ellos se constituyen una oportunidad de desarrollar lenguajes diferentes. Así que simplemente lo que pasa en este caso es que se cambian los códigos, se cambia la forma de expresión, pero igual hay un desarrollo lingüístico pues paralelo que compensa la posible dificultad de la falta de lenguaje oral. Las teorías de Lev Vygotsky sobre las relaciones entre pensamiento y lenguaje han tenido una gran importancia dentro de la psicología contemporánea, sobre todo en el campo de la psicología evolutiva. Este hecho es llamativo teniendo en cuenta que estas disciplinas son las encargadas de estudiar tanto la cognición como el lenguaje, siendo la relación entre ambas un tema clásico de investigación y debate, tal y como lo fue en el pensamiento vygotskiano. Sin embargo, resulta sorprendente la ausencia de su figura y sus planteamientos en los textos de ciencia cognitiva en general y de psicolingüística en particular, quizás por el origen mayoritariamente anglosajón de las mismas. Así concluimos que hasta nuestro tiempo no se ha llegado a una teoría lo bastante sólida para determinar si la relación existe o no entre pensamiento y lenguaje.